Ahora sí, Olis, gente, ¿cómo están? Vamos a cerrar esto. Ahora sí, perdón. Justo estaba haciendo todo a las apuradas, armando todo, organizando todo, poniendo todo, abriendo el juego. Que no me dio tiempo. Quería ver el tema de los gráficos. Que Kira me estuvo diciendo que baje algunas cosas. Voy a ver ese tema. A ver si cambia un poco. Le he estado bajando algunas cosas, pero hay otras que no. Pero bueno, gracias Kat por tu raid. A ver si puedo, porque no sé cómo funciona. Vieron que ahora Twitch tiene un coso para... A ver cómo es esto. Para... como promocionar. ¿Vieron como el SO que había antes? Bueno, ahora es como que lo tiene Twitch propio y no tenés que poner el comando como había antes. Pero no sé cómo se hace. A ver. No, follower, moment, no, pull, prediction, request, restrict, no. Desactivar modo escudo, ¿para qué será? Ah, esto. A ver. Y acá donde dice username, ¿qué tengo que poner? ¿El de cat? A ver. Cat. Hater. A ver. Creo que lo hice mal. Bueno, pero creo que es así. A ver, para. Esperen. Una de esas lo voy a poder hacer. Para esto lo debo tener que borrar y acá tengo que poner, a ver. Ahí está. Sí, lo logré. Lo logré. No sé cómo bien cómo funciona. Pero mira, ya le agarré más o menos la mano al comando. Claro, es que desde que lo habían quitado, como que quedé como, ¿cómo mierda se usa? ¿Cómo mierda se hace? ¿Cómo mierda se hace? Bueno, ahí está. Bueno, ahora sí, recapitulando. Esperen que estoy cerrando todo lo que tengo abierto porque son 50.000 millones de cosas al pedo. Por ejemplo, esto no lo quiero para nada. Salir. No, lo otro creo que está bien. Esto tampoco lo quiero. Vamos a poner en acá. Texturas están en medio. Vamos a ver cómo anda con texturas en medio y si no lo pongo en bajo. Y vemos si también si la calidad gráfica cambia demasiado. Porque si cambia mucho, eh, por ahí lo dejamos como está, ¿no? Pero si no cambia mucho, le ponemos en bajo. Si no, vemos. Igual modo se va a ver bien, así que tampoco es tan grave. Pero bueno, gracias Kat por tu raid. Acá estamos. Listo. Ahora sí podemos continuar, arrancar más bien, ¿no? A ver si yo pongo esto en bajo, a ver cómo se ve. Uy, la cámara, ¿cierto? Creo que ahí se ve mejor. Bueno, estamos en el hospital, no estábamos en el hospital la última vez, pero es que estuve curando algunos pacientes, como vemos, ¿dónde están los de Whitechapel? Acá. Ya curé los tres, me faltaba el pelado este, el Mason, ya estaba curado. Y acá me sigue faltando el Thomas este que tiene sepsis, pero bueno, eh, ya cuando pueda lo curaremos, porque me hace falta un material que no tengo y no he visto ni un solo mercader que se lo pueda comprar el material, ¿no? Entonces, nada, seguiremos sin eso. Ah, perdón, me salí. ¿Dónde era? Acá. Y ahora estoy haciendo remedios y curando para toda esta gente de acá, así que vamos a ir para allá. Sí. Vamos a ir a ese lugar, así curamos a todos esos de ahí. Vamos a dejar la historia principal un poquito de lado, porque estaba viendo si hacer las secundarias, las misiones secundarias, y creo que las voy a hacer. Esperen, para ir al... Sí, creo que vamos bien. Si vamos al muelle por acá, creo que vamos bien, ¿no? ¿Dónde era? Uy, no. ¿Dónde me estoy metiendo acá? Creo que podemos ir al muelle por acá, ¿no? A ver. Bueno, si rompo todo también. A ver, por acá. Quizá. No. Pero hay un camino que conecta... No por acá, pero... ¿Por dónde? A ver, por acá adentro.
Pero bueno, ya ahora el juego anda más fluido, que es lo que Kira me estaba diciendo que andaba medio bajo de FPS. Creo que ahora anda mejor. También, uy, bueno, tiene que cargar los enemigos que van apareciendo, así que se entiende si le va costando más. Vamos a ir por acá. Creo que si agarramos este camino va a ser mejor. Vamos a tratar de esquivar a los enemigos, eso sí. Bien, ahora por acá, sí, vamos bien. Tenemos que ir al muelle al fin y al cabo. Ok, ¿y recto? Sí, recto. Vamos a cruzar por acá. Bueno, acá hay unos enemigos, pero los vamos a ignorar. No tengo ganas de matarlos. Ah, pensé que se podía entrar ahí. Ay, mi incapaz sí se puede, pero como hay enemigos no me va a dejar. Ouch. Me dolió, me dolió, me dolió. Ok, ¿acá hay más enemigos o estos ya son...? Sí, siguen siendo enemigos. ¿O estos son más bravos? Más o menos. Bueno, o tal vez sí. Me encantaría moverme, juego. Ah, listo, más fácil. ¿Tienen algo estos? ¿Qué tienen? Justo lo que necesito. Mira, esta quinina es lo que me estaba faltando y por lo cual no podía hacer el remedio ese de sepsis. Me estaba faltando esa cosa. Entonces me viene genial que me den eso, la wea esa del sepsis. O sea, la wea esa que necesito para el sepsis. Ahí está, no sé hablar. Usted tiene balas, nice. Perfecto. Vamos a curarnos. This is Braille. Un texto, I need someone who can read this. un texto ilegible escrito en el alfabeto Braille. Braille, no sé cómo se dice eso. Con solo el título en alfabeto latino. Cura para la ceguera. Este es el texto. Bueno, necesitamos a alguien que lo traduzca, entonces. Pero me salía quién era el personaje que lo puede traducir, pero no lo vi. No alcancé a verlo. No alcancé a verlo y en el directo no lo alcancé a ver tampoco de vuelta. En la repetición, por así decirlo, del directo. Esta zona, no sé si hemos venido. Creo que casi no, porque está lleno de enemigos. Normal. Pero hay loot, así que a ver si podemos lootear algo. Bueno, imagino que Kat se irá a dormir, así que descanses, cualquier cosa. ¿Esto está todo desmuteado? Sí. Ah, listo, listo. Pensé que estaba una cosa que estaba muteada, nada que ver. Si es así, bueno, que descanses. Ya nos veremos mañana. Con más lobitos. Aunque no parezcan lobitos. No, esta casa está toda looteada, no hay nada acá. Hay una rata. ¿Dónde hay una rata? Rata sí. Rata, 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 rata. Afuera, ¿no? O me pareció escucharla afuera, no sé. No, acá no hay nada. Rata, 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 rata. ¿Acá dónde estamos? Ah, vamos a la zona esa que me sale un... Quiero ir a la zona esa que me sale un interrogatorio, si es que se puede ir, claro. O sea, es por acá, creo. Vamos a matar a este. Y vamos a chuparle. Qué mal suena, pero sí, lo vamos a hacer. Perfecto. ¿Qué tiene este hombre? Uy, quinina, dame. Parece que los Skulls son los que tienen esa cosa de la quinina. Así que vamos a matar más que nada si podemos Skulls nomás. O sea, pero acá... No, acá no es. Es más hacia allá donde tendría que ir. O sea que por acá no es. Eso entonces por acá quizá. ¿Estará abierto? Sí. A ver. Crítico este lugar. A ver. ¿Qué hay acá? Puente de Soul World. No sé cómo se pronuncia.
No, acá hay monedas. Sí, eso sí, lo vi. No puedo correr. Como que el personaje camina nomás o corre del todo. No hay punto medio, digamos. Rata. This is despicable. Y por acá estamos... Ah, sí, sí, estamos yendo bien. ¿Es por acá? Ajá. ¿Y dónde? Bueno, más monedas. Ajá. ¿Acá será? Sí, se supone que es por acá. Yo no sé dónde me estoy metiendo, solo me estoy metiendo. Más monedas. ¿Qué es ese bicho? A ver. Ay, medio difícil morder esa cosa, ¿no? ¡Atacalo! Llave pequeña. ¿Y esta llave para qué es? Addison o Dyson de la Ney. Probablemente usada para abrir una caja o un baúl. Perfecto. ¿Era eso nomás lo que tenía que agarrar de acá? Sí, era eso. Tenía que matar a ese tipo porque me daba una llave. Perfecto. Dyson. Esperen, a ver, ¿no conocemos ningún Dyson? Seymour, Estela, Rufus, Archer, Sean, Ichabod, Tom, Sabrina. ¿Sabrina o Sabina? Sabrina. Giselle, Lottie. ¿Por qué estos dicen desaparecido? Ah, porque no salen en el mapa donde están específicamente. Pues yo las vi donde estaban. No me acuerdo, igual. Ahora mismo no me acuerdo. No, ¿por qué me salí de acá? A ver, acá. Beatriz, Mortimer, no sé hablar. Harvey, Trow, no. Thomas, Thelma, Rakesh, Edgar, Clay, Pipa, Milton. No, no, no. Ah, capaz es de la zona que todavía no conocemos. Clayton, Cristina, Joe, Harry, Barrett, Tobias, Albert, Benjamin, Dorothy, Loretta, Mason. Acá hay un personaje que todavía no conocemos en el barrio de Whitechapel. No sé quién es, pero no lo conocemos. Richard, Darius, Camelia. No, no hay nadie que se llame Dyson. No sé cómo se pronuncia. Rata. I have this thirst ¿Y for esta zona blood. dónde lleva, boludo? Me he metido en esta zona por meterme y me está llevando a una zona distinta, nueva. No sé dónde es esto. Su rey, sí, creo que esto ya lo habíamos leído. ¿Y el de al lado? Sí, una... Ajá. Y esto. Quiero abrir esto. Porque hay una pared invisible que no me deja pasar, Dios. Palo de plomo. ¿Qué hay acá? Nada. A ver dónde fuimos a parar acá. ¿Dónde me metí literalmente? Me metí en una zona random. Pero bueno, para ver al menos qué es. Cuarentena, enfermedad contagiosa, creo que este también ya lo hemos leído. ¿Por qué corre así? Me estresa, boludo. ¿No puedo correr normal como siempre? Supongo que es en esta zona que no puedo correr así. ¿Dónde mierda me metí? Acá hay un señor. What? Bueno, no me subió mucho. Pará, no quería subir acá. Espérate. ¿Por qué corro así? No puedo correr normal, Dios, qué estrés.
Qué estrés correr así. Bueno, a ver qué hay acá arriba. ¿Qué quiere el juego que vaya acá arriba? Ok, no sé, acá arriba. No sé si sirve de algo romper eso, solo lo voy a romper. Acá podemos entrar. Hola. Hay loot. Chelines, bien. Más loot, más loot, y más loot, y más loot, y más loot. Lo cual se agradece igual. It's locked. Cerrado. Grasa. Chelines. Mugre. It's locked. It's Cerrado con locked. llave. Acá en el cajón sí hay. ¿Por qué no puedo caminar normal? ¡Qué estrés! Que tengo que estar así. Andando así. Me sale que tengo que estar andando así. Me sale. Bien, un escondite nuevo. Sí, lo de las balas. A ver acá si ahora puedo hacer la wea esta de sepsis. No, me sigue faltando la quinina esa. Anemia, neumonía, neuralgia, migraña. 1500 puntos. No tengo tantos puntos como para mejorarme. Como que me voy a poder mejorar una habilidad sola y bien, gracias. O sea que no va a valer la pena hacerlo. Y esta es la otra zona. Ah, bien. La que está abierta. A ver qué podemos encontrar acá aparte de estos señores. Ok. Chelines. No, pura plata tiene nomás esta gente. A ver, que no es como que nos sirva, sí, pero... A mí otra cosa no. This is despicable. Acá hay más carteles. No es el ejército, los mismos de siempre. It's a leech! Kill it! Leech spotted! Watch out! He's dead! That's a light! Leech. This place looks like the picture I saw of the bomb site. Ramo de flores. ¿Y qué hago con esto? Flores blancas. No hay ni puta idea, la verdad. Pero no puedo correr normal. ¿Por qué no puedo correr normal? Me estresa estar así, digamos, ¿no? Como que corriendo de esta manera. Mira, camina. Como para que ande normal. Me estresa que ande así. Yet may all who suffered from Dejé un ramo de flores acá sin querer. No sé para qué. Pero lo hice. No alcancé ni a leer. Simplemente apreté y bueno, ocurrió. it's locked, all Ya right. se abre desde el otro lado. Bueno, ahora la abrimos. Sí me acuerdo de esta zona. ¿Es donde arranca el juego o no? Sí, esta casa es la que nos perseguían los señores cuando arranca el juego o no. Sí, me parece que sí. Me suena totalmente.
Sí, el señor que le robamos el arma. Ay, me estresa estar teniendo que moverme así, boludo. A las corridas raras. Ah, acá trepamos acá arriba. Bien. Se abrió la puerta. Ah, mira, esta puerta la teníamos cerrada. It's locked, Ah, all acá right. estuvimos recién. Es la otra parte del refugio, bien. Esta es la puerta que estaba cerrada. Ahí la abrimos, ¿no? Perfecto. No hay mucho más, parece, ¿no? A ver. En esta parte, por lo menos, de la zona, ¿no? Carteles que ya vimos. Acá no miramos, a ver. Botella, que no sé qué, no sé cuánto. Balas. Este pasillo fue el del inicio del juego también. Nos comemos a este. Le pegamos a este. Lo chupeteamos. Listo. Con clandestino. ¿Esta zona dónde estamos? Ah, tenemos que seguir por acá. Diría yo. This is my territory. A ver, peleamos con Prey is este. mine. No, pero... em, ¿por qué primero, uno, ¿por qué me sacó tanto? Dos, ¿por qué no me curaba la habilidad? Le estuve dando como 50 veces. Como diciendo, che, curame, 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 curame la habilidad. Sí, 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 te curo, te curo, te curo. Las bolas, me dijo, también, en cierto modo. ¿Dónde me va a dejar el juego? Esa es una buena pregunta. En el refugio este, bien. Ay, pero otra vez están esos, otra vez, ¿en serio? Igual no los voy a matar, porque no me dieron nada. No, ya fue. Vamos por acá, a ver qué hay acá. Se me haría raro que no haya nada, así que algo tiene que haber. Pongo la vista esta porque se ve más, digamos, ¿no? Ay, ya se cambió el modo correr, ya por fin funciona normal, boludo. De verdad que estaba horriblemente bugueado ese modo. Acá es donde tenemos que ir, ¿no? Sí. Lo digo así dubitativo porque eso creo, no lo sé. O sea, acá hay cuerpos que tienen cosas para lootear. ¿Saben lo que me hace falta en este juego? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Un viaje rápido. Me parece muy paja que no haya un viaje rápido en este juego. Siendo un juego con un mundo dentro de todo abierto,
Se me hace muy extraño que no tenga un viaje rápido. Demasiado. Tornillo. ¿Acá qué hay? Polvo de aluminio. Bueno, toda esa mugre la reciclo, así que no hay problema, pero... No hay más nada acá arriba. O eso parece. No va a haber más nada. A ver acá. Primero vamos a mirar abajo. Que hay unas alcantarillas. Las cuales... hay un poco de loot. Un poco. Bien, y acá no hay más nada. Vamos para arriba. ¿Dónde estamos? En esta zona rara. Ven, por acá no se puede pasar. Enemigos no se ven. Eso es lo más extraño aún, ¿no? Que no se vean enemigos. Ahí estaba el tipo que me enfrenté recién, ¿no? Acá adentro. No lo veo ahora, pero creo que sí. Sí, ahí está. Ok, no se puede subir acá. Esto ya está abierto. ¿Yo por dónde vine? ¿Vine por acá? No, no. No. Hmm. Nada por acá. No. ¿Y acá que como fin del camino? ¿Arriba? No, tampoco puede ir arriba. Pues sí, como fin del camino es esto, parece. O sea que no hay más nada más que loot en esta zona. Capaz tenga que venir acá por alguna misión secundaria. No sé. Por poder ser, puede. Vamos a matar a este. Morite, flaco. It's fast! Over there! You it's one of them vermin! Monedas. Monedas, 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 monedas. That was too close. You You were almost almost a to jail jail sandwich. sandwich. Mira la atrevida, la que dice que vuelve y nunca vuelve. La que es toda una mentira. La que no vuelve nada. No, ¿dónde me metí? Ah, del otro lado. ¿Y para qué uso un TP? Para venir a este lado. Sí, es lo mismo. No sé, no entendí. Ya me olvidé. Así, hacete nomás. Hacete nomás. Yo ya no puedo confiar en alguien como vos. Lastimosamente. Una lástima, una lástima.
Esto ya lo había leído. I cannot enter. Cerrado con una llave. Bueno, ¿cuánto loot hay acá? Está lleno. Mejor. It's locked. Esperen, a ver. Ay, no sé, me hablan y después no me contestan. Y no, venís cuando yo ya me decidí a hacer otra cosa, mirá, ¿ves? Así sos, así sos. Estoy todo el día al pedo, la mayoría de días. Porque bueno, ahora como estoy también estudiando, no sé qué tanto, ¿no? Pero estoy todo el día, todos los días al pedo. Me puede escribir todos los días. No, me escribe justo el día que me puse a hacer algo. En el momento más bien, ¿no? Así es esta mujer. Así es esta mujer. Bueno, no hay más nada en esta zona. No me gustó esta zona, no tiene nada. No, sí. A ver, sí tenía, pero lo que tenía ya lo looteé. Vámonos de aquí. No, pero es que parece que lo haces a propósito, boludo. Me decís de jugar o lo que sea cuando no tengo tiempo. No, no me quiero subir acá. Quiero comer esto. I have this thirst for blood. No, no voy a meter a esos tipos, no tengo ganas. Voy a seguir comiendo rata. This is despicable. Pero ¿cuánto va el stream igual? Va casi 40 minutos. No sé. Oh, esos enemigos ya los maté, no me digan que los tengo que volver a matar. Bueno, ¿saben qué? Sí puedo, pero no los voy a matar. Me chupan un huevo. Silencio, silencio. Bueno, déjame llegar aunque sea a la hora, ¿te parece bien? Ya 20 minutos más. Que sea. Rata, 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 rata. I can't believe I'm doing Esa es la this. oferta que te ofrezco. Como que dicen, tómala o déjala. ¿Por qué sacó el arma? ¿Hay enemigos por acá? Thirst for blood. Sí, pero voy a aprovechar y comerme todas las ratas que me pueda comer, boludo. Bueno, vámonos de esta zona que no hay más nada. Ya estamos en el muelle, pero nosotros tenemos que ir al muelle oeste, supongo. Hola. Good evening, Mr. Fishman. Yeah, Nada. Have you heard anything recently about Sean Hampton's shelter? called into the hullabaloo that can be heard coming from the building, I would say that all the local loonies are at his precious club. No tenemos pistas de este Do chico you médico. require medical assistance? That's something I didn't expect to hear again. A doctor concerned with the health of his patients. Yeah, I could use some help. On several matters, in fact. Toma. I don't know which kind of doctor you're used to dealing with, but it's a doctor's purpose to heal people. And is it your purpose as well, Mr. Reed? Bueno, para la I would say bronquitis, it's a tome. convenient way for gaining people's trust. Aren't you worried about the conditions here in London? I've heard armed men have started patrolling the city.
even killing the sick to stop the epidemic. Starting to like this city again. Mm. Goodbye, Miss. Perfecto. Ese señor que es el pelado, ya está. Vamos a buscar a ver quién está acá. Evening, Rufus. Evening, Mr. Reed. Heard anything about Sean Hampton's shelter lately? I rarely go near there, but rumour has it the place is restricted. Only members chosen by Mr. Hampton are allowed in. Are you worried about the sanitary situation? I never really felt safe in this town anyway. Now's the first time that everyone seems to feel the same way as me. Is anything worrying you right now? Gunshots? I hear them every night. Who's firing? Who are they shooting at? That's what's scary. Do you need help? A real doctor caring about me. That's a first. I feel like a real person. Oh, see you este tiene sepsis So long. también. ¿Por qué todos tienen esa mierda? Es que no tengo para tratar la sepsis, boludo. ¿Quién vive acá? Good evening, Mrs. Fishburne. Ah, la May señora. I come in, please? Of course. Dr. Reed. Hola, señora. Vengo a darle... Sure the epidemic is what worries people most Estado del these distrito days. crítico está este. Vamos a curar a la gente, a ver. What can I do for you, Dr. Reed? Y hablar. ¿Podemos hablar? The orphan that regards you as a mother. Please tell me about him, Stella. You mean Rufus? I wish I could do even more for the poor boy. Most people are so selfish. But you're not. Years may have passed, but I haven't forgotten how it feels to go through days with nothing but an empty stomach. Ujú. Y acá necesitamos pistas. Acá tenemos todas. Do you have any news about Sean Hampton's shelter? I heard you can't go there anymore unless you share his faith. A bit queer, don't you think? Bastante, ¿no? Aren't you worried about the conditions around here? Hate everywhere. The city will not sink because of this flu. It's the violence that will finish us all. Ah, la medicina. Mrs. Fishburne, are you in need of any medical assistance? I am afraid I am, Doctor. I don't feel well at all. Toma. Then let me give you a prescription. I thank you for your generosity, sir. It's something this part of town truly needs. De nada. Goodbye, Miss. Chao. I'm not sure Bueno, hay más gente con la que tenemos que hablar ahora del otro lado, pero quiero ver si hay algo para lootear. Parece que no. Así que nos vamos. A ver. ¿Acá está cerrado? I cannot enter. Con llave. Bien. Acá no hay nadie, ¿no? ¿De este lado? No. Archer, fatiga, vamos a hablar con este. Señor. Good evening, sir. I'm amazed you made it back to the docks alone. Good for you. Well, I could say the same about you, young man. More to the point, who the hell are you? I'm Dr. Jonathan Reed. And I am Archer Woodbead. Please excuse my assertiveness. I often forget I'm just an old prune. Hola, señor. Qué amable que es usted, ¿no? Have you always been so bitter? It's not bitterness, it's poorly masked disgust. When everything turns to shit, we all have to eat a spoon or two. Siempre es el mejor. Estos son tiempos difíciles. Los viejos siempre se quejan. With everything that's happened recently, the war, Spanish flu, I must concede that these are difficult times.
A few nights ago, I saw a kid eating a rat. Yo. He was right in front of one of those abandoned houses nearby, just chewing on a living rat's insides. Y tenemos esto para preguntarle. Tell me everything you know about the Guard of Priwen. Andrew never told me what they do. I do know they're vigilantes with military training, Vigilantes. access to some impressive firepower. And what is your personal opinion about the Guard, then? This Guard of Priwen is just another gang preying on the young and naive, preying on people like my boy. I know how it works. I invented it. A ver. Why did your son really join the Guard of Priwen? If I believed in a higher power, I'd see this as punishment for my own sins. I deserve it for all the young men I enlisted back in the day. So your son has left you nothing to explain his actions? No letter or message? Not even a note. I'm a proud man, Dr. Reed. But I would kneel and pray if I thought it would give me my Andrew back. You don't believe in God, though, do you, Mr. Woodbead? So why did he join? Now I think about it, Andrew joined the Guard, not to defy me, but to follow in my footsteps, to make me proud. Ok. What can you tell me about this part of town? People used to feel Fea, safe no? around here. They had the gangs protecting them. Now all they do is bicker and plot against one another. Missing the good old days, are you not? Trust me, son. The longer you live, the less meaning your existence will have. You need to remember the days you still had beliefs. And what about the gangs? Back in my day, people trusted the wet boot boys. We looked out for the docks and its families. Nowadays, they're just a bunch of greedy fuckers. You were a gang member. I was their leader for a time, believe it or not. Now these bastards act like I'm nothing. Not one of them. They owe me some damn respect. If you were such a respected figure, surely you have many interesting stories about this part of town. You bet I do, but make no mistake. I'm no rat, sir. Some secrets are best left buried. Any remarkable new faces around here? Nobody. Well, there's that boy Rufus the Curse. I like him, despite the reputation he's made since his parents died. Sí, a casi nadie le cae bien, ¿no? El Rufus. I'm sure a district as colorful as the docks must have plenty of stories about strange visitors and creepy characters. So, you want me to talk about the sewer dog? ¿Eh? do you? ¿Hay un If you perro? don't mind. The sewer favor. dog is a bitch. Appropriately named. An old woman dressed in rags. She has an elegance, though, despite her ugliness. I saw her once. Scared the life out of me. Do you still know anyone? From the old days, I mean. Most of them are dead. I still give Miss Gillingham salutations. She doesn't remember me. No, She pobre did señor. once like me. Boy, she was a beauty back then. Who would you trust around here? The owner of the Turquoise Turtle's a decent fella. Tom's his name. Sean Hampton's all right too. Don't particularly share his religious views. He's quite devout if you catch my meaning. Do you have any recent news on Sean Hampton's shelter? I read that given enough time, any intention, no matter how good, can rot and sour. If half the things I've heard about this place are true, that theory is soundly proven. Are you worried about the sanitary situation in London? I never thought I'd live to see the last days of London. Just another thing I was wrong about, I suppose. Y ahora tenemos preguntas nuevas, ¿no? Sí. Tell me about the Wet Boot Boys, Archer. I want to know more. We were there for the families and each other. It was us against the world. We were vicious, tough, even cruel. But we were united. You sound like you were some kind of radical union member. Yes, nowadays the communists and gangs squabble over pointless territory. Sounds stupid when you say it out loud. Bueno, ahora tenemos más preguntas de nada. Do you need my medical attention, sir?
Unfortunately, yes. The spirit is willing, but the flesh, well, you know. Así que le damos el medicamento. There's no need to be ashamed of that. Well, thank you, Doctor. Now maybe I'll live another day or two. Bueno, Goodbye, sir. adiós. Perfecto, tenemos otro en recuperación, que es este de acá y estos dos de acá. Me falta Rufus, que tiene sepsis. Esta otra vieja me falta también. Y bueno, los del bar, que creo que son estos dos. A ver, vamos al bar. No creo que me proporcionen una nueva información los del bar, pero bueno. Are they stupid or something? Welcome back, Doctor. What can I do for you? Acá nos faltan pistas. Acá lo mismo. Have you got any recent news on Sean Hampton's shelter? I've not seen him since he came back to the docks. Rumour has it he's converted his flock to some sort of cult. That's unbelievable. Are you concerned about the sanitary situation? It may surprise you, but I'm not. I've heard about the men-at-arms and the fights between gangs at night, but that's nothing new. I wish I shared your optimism. It's not optimism. Gangs have been fighting in this part of town since before I was born. This war will stop when enough blood has been spilled. Do you need any help? It can't be good for business to see the bartender cough in your beer. No. Tome. Indeed, it would be a shame to taint the delicate taste. Oh, thank you, Dr. Reed. My customers and I, we all thank you. De nada. Nada más, ¿no? Ay, se me ha ocurrido hacer esto, a ver qué pasa. Ay, qué habilidad rara, nunca la usé. I think I'm losing my mind. I should just run as far away from ¿Para this qué thing. sirve hacer eso? No lo sé. No sé para qué sirve hacer Still eso. working at this hour. That's what I call Me puse en una dedication. zona horrible, pero bueno. Vamos a ponernos en... así, qué sé yo. Pregunta no tenemos nada. Have you heard anything about Sean Hampton's shelter? Some customers said the sad saint had a vision, launched himself on a holy crusade. Even Dyson Delaney joined up with them. ¿Quién es ese? Necesito saber quién es ese. Cult, if you ask me. ¿No tienes más nada sobre ese? Are you worried about the sanitary situation? Of course I am. Everywhere's deserted, houses, streets all empty. People buying guns. We hear them go off every night. It's bloody frightening. Bueno. Do you require medical assistance, Miss Cavendish? Don't feel so good if you have to know. I knew that keeping the bar open with the epidemic wasn't a good idea. Tome. Take this, it'll help. Perhaps you should think about closing the turquoise turtle for a while. Tom always said we got to keep the doors open. But thank you, Doctor. De nada. Goodbye, Miss Cavendish. Bien, ya tenemos entonces estos dos también en recuperación. Me faltan... A ver, ¿no hay nadie más por acá? ¿Más que ellos dos? Parece que no. You know, it would be nice to see each other outside the pub. After, we'll have plenty of time to plan the future. Good thing we haven't seen Seymour for a while. Even Dyson has stopped coming in every night. Right, peaceful, don't you think? It's locked, all right. Nada más, ¿no? Parece que nada más. Podemos bajar entonces.
Bueno, vamos a seguir buscando a las demás personas que me faltan. Vamos a seguir, supongo, a ver por acá, quizá. No. A ver por acá. Acá parece que hay gente, sí. Mm, supongo que tendremos... Ah, es esto lo que había apretado sin querer y me hizo ese modo caminar de mierda. La B I larga. have this thirst for blood. Ok, sigamos por acá. Vamos a matar a este bicho. Quiero lootear esto que hay acá. Perfecto. No, salicina. No es lo que necesitábamos. Bueno, pensé por un momento que lo era. No. Y se supone que tenemos que ir acá porque acá hay algo que necesitamos. I hope that... ¿Y este quién Good es? evening, Mr. Ah, Throckmorton. Dr. Reed, can I be of any assistance? este señor. Have you noticed anything suspicious lately? Para hablar no tenemos nada. Have you heard any rumors regarding Sean Hampton's shelter? I cannot say I've heard anything particularly interesting, but I was too busy hunting evil to pay attention. Acá tampoco. Are you worried about the sanitary situation in London? It seems the Guard of Prewen has declared war on vampires. I'm not sure if that's a good thing, though. Really? I thought you'd be thrilled by this news. The Guard can be reckless. They rush into a fight without thinking. The citizens of London should not be the collateral victims. Do you need my medical attention, sir? Actually, I may. In my line of work, I have to stop at any sign of infection. Tratamiento para la fatiga Sí. me hace falta. Bien. Goodbye. ¿Hay algún refugio por acá? Atrás mío hay, aparentemente uno. Bueno, le traemos ahora, señor. No se preocupe. El refugio aparentemente es acá enfrente. ¿Acá será? Acá. Sí, veamos. Fatiga. Ay, seguimos sin poder hacer para sepsis. Vamos a reciclar todo esto. Perfecto. Me preocupa, o sea, quiero dormir, pero al mismo tiempo no quiero dormir todavía por los que tienen justamente sepsis. Me preocupa esos, entonces todavía no voy a dormir hasta que no cure a esos. ¿Dónde estaba el señor de recién? Por acá estaba, ¿no? No. Sí, no. No. ¿Dónde estaba? Acá hay alguien que no sabemos quién es encima. A ver. Hola. Good evening. I'm Dr. Reed. Do you need any help? Rest assured, I will help you, sir.
Martin Nightingale, at your service. Please, take a look at my wares. ¿Tiene mercancía? Your merchandise. I don't really see anything worth having. No offense. None taken, sir. But please, I need to eat. A ver, Perhaps mostrame if tu you keep mercancía. looking, you'd see something that takes your fancy. Sí, sí, mostrame, a Show ver. me what you have to offer then, Mr. Nightingale. Un tipo de manual. Ok. Caja de música, una pequeña caja de música de madera que contiene una carta plegada. Partes de armas, ajá, esquela de aluminio. Plaza de tornillo, muestra de sangre vigorosa, frasco de vidrio, remache. Bueno, no. Pero vamos a hablar. Good evening. There's no need. Why not try seeking help instead of peddling your wares? I'm sure there are people around here that would gladly help. There's always the night asylum. Heard it's run by a very nice man, but I'm no beggar. Not yet, at least. There is no shame in asking for help, my boy. Sometimes it can even be the best course of action. I don't feel okay with that. I'm gonna make a name for myself, and I'll do it by myself. Qué amargo que es este hombre, ¿no? Let me be frank. You're as much of a businessman as I am a werewolf, right? Who the hell are you to question me? It's hard enough to stay clean when you don't have a place to sleep. I'm doing my best here. I meant no offense, Mr. Nightingale. I was merely pointing out the fact that you're unlikely to survive long if you continue wandering this path. And what should I do then, sir? Should I join the wet boot boys like so many others? No thanks. I'd rather be a bad seller than a dead gang member. What can you tell me about the neighborhood? Have you got any friends around these parts? Not really. Miss Gillingham smiles and says kind words, but I know she's lost her marbles, especially since her son died. How interesting. I don't suppose you know what happened to her son. Jack! Rumour has it he tried to tackle some gang lads. I didn't know him well, but I heard he was a nice enough chap. His old ma still thinks he's around. Ok. Tell me about this crazy woman. Madness is often mistaken for other conditions. The poor woman's mad, all right. Kind and all, but she has so much trouble remembering things. She's taken me for a son more than once. Bueno, eso es algo que puede pasar, ¿no? Tranquilamente. Acá ya le preguntamos y acá también, ¿no? Sí. Have you heard anything recently concerning Sean Hampton's shelter? I heard he had a scam of his own. A cult or something. Are you feeling worried about the sanitary situation in London? This city is falling apart. The disease kills so many people. No one cares about anything or anyone anymore but themselves. Ni lo normal, ¿no? Cuando ocurre en este tipo. Ay, a ver si te puedo curar. Good evening, young man. There's no need. Young man, I don't like asking for help, but I don't want to be one of those poor sods dying in the streets. Toma. there's no shame in asking for help, especially when you are in desperate need of it. Here, take this. You should recover in no time. Thank you, I suppose. Vamos a hacer otro de fatiga para el otro, para el hombre que necesitaba, ahora que le acabo de gastar. Vamos a volver al refugio. ¿Dónde era el refugio? Acá arriba. Acá. Y acá. Nada, seguimos necesitando para sepsis y no tenemos nada para sepsis aún. Qué ojete, Y tenemos dos encima con sepsis, eso es lo que más me preocupa aún. I can't believe I'm doing this.
¿Dónde es que estaba el otro hombre, boludo? Acá. No se siente, señor. Quiero hablar con So usted. much noise. A vampire kills in utter silence. Señor, levántese. Ahí está. Good evening. Doctor, Do you need my... Toma. Treating a vampire hunter's wounds is certainly a first for me. I'm happy to help you, of course. thank you, Dr. Reed. Your support means a lot. De nada. Adiós. Goodbye. So much. Bueno. Me muero, me muero. Ya solo me quedan para curar, atender, por así decirlo, esta vieja Ined, que todavía no sabemos ni dónde está. Ah, el tal Dyson está muerto. Y me faltan dos personajes más también acá, que no los conocemos aún. Ah, esta zona está en hostil. Mira cómo está. Está en la parte de abajo, literalmente, esta zona. Y me falta curar tanto el que tiene sepsis como esta señora que no sé qué tiene porque no sé dónde Vampire vive. kills in utter silence. Tenemos que encontrarla, a ver dónde puede vivir. Pero acá me sale una especie de... No sé si es acá, a ver. Ah, ahí está la señora. ¿Y cómo entro ahí? ¿Acá? Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. May I come in? I already took my medication, Doctor. But thank you. I'm sorry. Your medication? Have we met before? Don't tease me like that, Jack. Sorry, what? I think I should come in, Déjeme miss. entrar, señora. I'd like to check if everything is okay, what with the epidemic spreading across London. An epidemic, you say? How terrible. I had no idea. But where are my manners? Please do come in, Doctor. You are a doctor, yes? Sí, sí, señora, soy un doctor. Déjeme pasar. Déjeme robarle primero. No, literalmente. Qué mal que no tiene lo que necesito para hacer el medicamento, la señora. Me It's vendría locked, all genial. right. Bueno, vamos a hablar con ella. So, Dr. Tippett, what brings you back here? No, yo no soy I Tippett. heard whispers you had a job at that Ese es fancy otro que está en el hospital. hospital. I told you my name is Jonathan Reed. Don't you remember? Of course I do. I remember my name too. Gillingham. But you may call me Enid, Doctor. I'm very happy to see you again. Está más loca que una cabra. What can you tell me about this part of town? Oh no, I don't gossip. That would be most unbecoming of a lady such as myself. Ok. Pero no es que quiera enterarme de rumores. Quiero que me cuente qué sabe Who are del the pueblo. more influential figures on the docks? Well, I heard about some terrible illness going around. I would say in that case that it's you, Dr. Tippett. Que yo no soy Tippett. Is anyone taking care of you, Miss Gillingham? My son is always here to take care of me. He's a good boy like that, but I do worry that he needs to start living his own life. Why, I would never say that to him, of course. Señora, su hijo no existe, ya no está más. Enid, have you really no idea what happened to your son? No idea at all. I've not seen Jack for so long. I lose track of time. Has something bad happened to him? Uy, ¿qué le digo? Jack takes good care of you, Miss Gillingham. He does indeed.
My Jack is the best son a mother could Sí, ask sí, for. señora, sí, sí, sí. Está más loca, en serio, la vieja. Have you heard anything recently concerning Sean Hampton's shelter? I've never heard that name before, I'm afraid. Bueno, me da igual, la verdad. No me interesa Are que lo you sepas. worried about the sanitation crisis in London? Too much noise, too much shouting. It keeps me up. Is it really gunfire I'm hearing? Y si no sabe usted, señora, ¿qué tiene de Do you enfermedad? A require ver. medical attention, miss? I'm glad you asked, Dr. Tippett. I must confess I Y dale haven't con felt that Dr. well of Tippett. late. Migraña tiene esta señora. see. Ok. No. No, 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 quiero salir, quiero salir. Goodbye. Ahí vuelvo, señora, le traigo para la migraña entonces. ¿Dónde era la puerta? Acá. Creo que migraña puedo hacer. Me preocupan los que tienen sepsis. Que se enfermen más. Igual, es que me encantaría saber si después de tener 3 como solcitos, no sé qué son. ¿Parecen como solcitos? Y después de tener 3 solcitos se pueden enfermar hasta tener un cuarto o no. Es que no lo recuerdo eso. Migraña, anemia, bronquitis, migraña, acá. Listo. Vamos a darle a la señora el remedio. Migraña, migraña. Señora, déjeme entrar. Good evening, Miss Gillingham. May I come in? Of course. No se siente, señora, que le voy a dar el remedio. Do you require... I'm glad. Tome. I'll try my best. Here, take this. And please, try to get some rest. Thank you, Doctor. Thank you very much. De nada. Adiós. Goodbye. Perfecto. ¿Pero qué es esto? Escondidas. Averiguar el motivo por el cual el aterrador joven se esconde en las alcantarillas. Alcantarillas. Comerciante, escondite, escondite, evento. Tenemos un evento acá y un evento acá. Hay 3 eventos en esta zona. Curiosamente. Rodney. No sabemos quién es ese. Rodney. No tenía ganas de leer, perdón. Rodney. Es este. Pero no lo conocemos. No sabemos dónde está. Perdido, dice. Ah, no sabemos dónde está. Y me faltan estos dos también. No sé dónde está ni nada. Ahora solo me queda curar a Rufus, que también tiene sepsis. Y este señor que tiene sepsis también. Son los únicos, ¿no? Sí, son los únicos que tienen esa mierda de sepsis y que tengo que curar, literalmente. Lastimosamente son los únicos que tienen eso, sí. Vamos. Es que podría dormir, pero me da como cosa dormir y que... pues eso, pase algo. A ver, supone que acá atrás hay un evento. ¿Puede ser? What? Pero esta es Giselle. ¿Pero qué le pasó a Giselle Paxton? ¿Por qué está...? Ah, porque recordemos que la zona está hostil. Yo creo que es por eso. No.
Lo que me sacan, boludo. Uf, no, la puta madre, casi. Casi. Está difícil esta parte. Yo creo que es por eso. Pues yo digo, Giselle Paxton, pero si esa es un NPC que hay, ¿por qué me está atacando? Está tan raro todo que no entiendo nada. ¿Dónde me dejaron? Bien, igual lo demás parece que se guardó todo. Sí, Giselle Paxton está ahí. Increíble. ¿Será eso el evento que me marca? Que tiene toda pinta. Tipo, tiene toda la pinta. Leech spotted! Watch out, Bruce! Want some of this? Acá hay otro evento, supuestamente. ¿Qué es? Esta es la otra. Ah, amigo, pero... No voy a pelear con ellas. No voy a pelear con ellas, pero... No entiendo por qué están así... yo creo que voy a tener que esperar a que la zona cambie de modo. Porque como está en modo hostil, por eso están así de las tipas. Porque no se explica si no. No voy a pelear con ellas porque ya veo que las termino matando y no queremos eso. Este bicho sí lo vamos a matar porque es un Skull. Bueno, si no me matan a mí primero. No, pero... Por Dios, qué inútil que es el personaje a veces cuando quiere, ¿eh? Tipo, en vez de pegar, cuando tiene que pegar, no sé, para adelante, se queda pegando para el otro lado. O quiero que tire el esquive y dejen de pegar y sigue pegando. Es como que no disocia lo que es ser útil, ¿no? Me quedé enfrente de estos bichos, literalmente. Este no me dio nada. Solo eso me dieron. Yo los maté pensando que me iban a dar algo útil. Y no, una mierda me dieron, literalmente. A ver este. ¿Este qué me da? ¿Nada? Nada. No lo puedo creer, no puedo creer que no me dé nada, literalmente. ¿En serio? Nada. What on earth happened here? Claro, es que está todo crítico. Al estar todo en estado crítico, que es lo que, como vemos acá, es por eso que los enemigos o los NPC están todos que me quieren atacar, que me quieren pegar, que me quieren matar. Mira, ahí está John, mira. Ay, no, gracias. Ya entendí.
Ya entendí todo, literalmente. No, necesito dormir urgente, literalmente, en esta zona. Tipo, esto no puede estar así. Me dropeó algo, ¿qué me dio? Muestra de sangre vigorosa. No me siguen sin dar lo que necesito. ¿Qué hago para que me suelten lo que necesito? Mm. ¿Y si me arriesgo? En una de esas no pasa nada, tipo, con respecto a los dos tipejos que digo. Ah, es que el refugio está acá arriba. O sea, es que por los puntos no es tanto, pero es para cambiar la zona porque están todos hostiles ahí y no los quiero matar. Mm, ya fue, ¿no? Debería ser eso. Es que... ¿tengo basura para...? No. Y sigo sin tener el ingrediente ese y no sé dónde conseguirlo porque los mercaderes no lo venden encima. Bueno, no he encontrado ninguno que lo venda. Ya fue. Vamos a ver qué ocurre. Mm. Aumenta la resistencia. Vamos a ponernos esto. Estos dos. Y confirmamos. A ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si la cagamos mucho o no. Bueno, toda esa gente se curó. Ese personaje estaba muerto. Ok, pasamos de estar en hostil a crítico. Bueno, mejoró la verdad. Mejoró mucho la zona, mira. No sé qué significa que está en crítico. Acá, a ver qué onda. Ahora estamos en saludable en el hospital. Bien, ahora tenemos que curar a este que tiene fatiga. Bueno, los de sepsis están todos bien. Y acá estos tres. Perfecto también, estamos en saludable. De momento no hay nadie. En Whitechapel no hay nadie enfermo, por lo que veo. Solo está esta persona que no conocemos. Y acá nos queda Rufus, que tiene sepsis. Nos queda Mortimer, que tiene fatiga. Y el Thomas, que tiene sepsis. Este lo ha adquirido ahora, no tenía esto. Y nada más, ¿no? Sí, esas tres cosas nada más. Bueno, curamos bastante, la verdad. Yo estaba tan preocupado. Mira, no pasó nada. Por suerte. Y subimos al nivel 18. Bastante bien. Convencer a Rodney de regresar a los muelles. ¿Y dónde está ese tipo? Es este de acá. Convencer a Rodney... Claro, me lo marca así porque no tengo explorada esta zona, ¿verdad? Tiene toda la pinta. La verdad es que tiene toda la pinta de que es por eso. Bueno, vamos a salir de acá. Vamos a intentar a ver si podemos ir a esa zona del tal Rodney, la que me está marcando ahí. Tendríamos que ir por acá.
Bien. Crítico, bueno, mejor ahora, ¿no? Más que hostil. Una nota. Puesto de comando de... Algunos de nuestros vigias detectaron recientemente la presencia de un tal Ichabod cerca de los muelles, bla bla. Bueno, tenemos información de Ichabod, le tenemos que preguntar. ¿Qué This is not the place for you, sir. Go back home, idiots! ¿Cómo hago para ir donde está ese hombre? Pero Lottie Paxton está transformada, es un bicho de nivel 30 todo, boludo. ¿Qué pasó ahí? Literalmente, el verdadero, ¿qué pasó ahí? Pero ¿cómo hago para ir a esa zona si no me sale ni en el mapa esta zona de acá? No entiendo. Y todo esto es agua, o sea, no me puedo meter acá ni nada por el estilo. No, no me puedo tirar de ninguna manera. Por acá sí. Pero... Uf. Quinina, nice. Me dieron una de la wea esa que necesito. Solo una, lastimosamente, pero bueno, me dieron. Peor es nada. A ver acá. Ah, quizás es por acá que tengo que ir a donde está este tipo. Como que lo he pensado ahora, digamos. Ah, capaz, y en una de esas es por acá. Digo. Puede ser por acá, ¿no? Bien, de momento. It's locked. Ay, ahí es donde tengo que ir. Pero dice que la puerta se abre desde el otro lado. A ver si por acá puedo ir entonces. Por acá no es, eso está claro. Y por acá...
Yo no sé si por acá me estoy metiendo bien. No tiene pinta, pero bueno. A ver, quizá por acá. Mm, no parece que sea por acá, ¿eh? This thirst for blood. A ver, por acá. I cannot enter. No, esta es una zona de luteo, parece, ¿no? Mm. ¿Y por acá? Bien, esta está abierta, pero esta... It's locked, all right. está cerrada. Sospechoso. Y por acá me voy al otro lado, nada que ver. ¿Dónde me manda este lugar? Ah, esto es el otro camino. Bien. Por acá no hay nada. La guarida de los escalces, esto. Keep your distance, Echo. Oh, Bridget, allow me to wander above some years back. It was... ¿Y puede ser que el tipo esté acá? Hola. Have you found the answers you were looking for, young Ekon? There is too much left unanswered. So many questions. Get to know us, spend time with us, and I may be willing to answer more questions. Es que ya me ha respondido todo.
No more questions, Dr. Reed. Hmm. You're spared. We're at your mercy. The vampire hunters will never find us here. How is London? I've not seen beyond these walls in such a long time. Old Bridget says you are one to trust. How is London? I've not seen beyond the wall in such a long time. Estoy perdido respecto a dónde está el señor. A ver acá. Acá está. Lo encontré. Por fin. Por Rodney, fin. you're the man who killed that gang member, are you not? Is that why you are hiding in this godforsaken place? Yes, I did. I did not even know his name. Then why did you kill him? That arsehole always mocked me for the colour of my skin. Usually I let it go. But not that night. We fought. He died. Unfortunately, I have met several murderers during my lifetime. You don't look like them. I can tell you're no cold-blooded killer. You're right, sir. At first it was just a simple argument between us. But the man had a bad fall. Believe me, Rodney, you won't survive here long. No matter what you did, you must go back to where you used to live. I'll go back to the docks then. But if I die, remember that the blood of Rodney Grader will be on your hands. Ok, me alegro. Bien, lo logramos, boludo. Lo logramos, dejamos que este señor se fuera de acá y completamos su misión secundaria, que creo que era esta. Bien. 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 Arre. Todavía no podemos hablar con él. No, hasta que no vuelva no podremos hablar con él.
It's locked. Ah, yo iba a decir, ¿podremos salir por acá nosotros? No, no podemos salir. Tenemos que salir por el otro lado, parece. Por acá era la salida, ¿no? No, este es el refugio. Por acá. Bien, por acá era la salida. Saldremos eso sí por otro lado, pero bueno, saldremos. Que es lo importante. No sé ni dónde estamos ahora mismo, a ver. Equalizer. It's locked, all right. Está la casa de John Hampton. No estará por acá, ¿no? Creo que está acá. Sí, vámonos. Porque no quiero pelear contra él. Vámonos. ¿Dónde era la salida? Por acá. Ole. Estos hace un rato me mataron. Vamos a ver si puedo matarlos ahora, pero sin dificultades. Bueno, uno menos. Listo. ¿Qué dice el señor? Lo que vampire. Ah, no había leído, digo, lo que qué. Lo que vampire. A ver que me dieron hipoclorito de sodio. No, eso no necesito ahora. No necesito ningún hipoclorito de sodio ahora. Justo ahora que necesito eso. Que no necesito eso, me lo dan, perdón. La quinina. ¿Cómo es que se llamaba la cosa esa que necesito? Quinina, ¿no se llama? Vamos acá arriba. Igual el señor que rescatamos, ¿está enfermo? A ver, no, está bien. Tiene 5 pistas, sabemos 2 nomás, de momento. Me preocupan estas dos y ¿dónde está? Y estos 3 son los que me preocupan, que están, como estamos en estado crítico en esta zona, están re agresivos. Están atacándome. Mira, a ver, están por acá, está por acá la tipa, ¿dónde está? Aprendiz, no, ¿dónde estaba la tipa? Yo la vi. Loti no, la otra. Giselle, está caro por acá, ¿dónde está? Permiso. Permiso, permiso. Ni siquiera sé si está bien yendo por acá, a ver. Y igualmente tengo que ir al otro lado, así que no está mal ir por acá. ¿Ir por acá? No sé dónde me metí acá, pero sí. Bien, ¿qué hay ahí? Ah, otro escal. Tengo que cruzar hacia el otro... O sea, los muelles comunes tengo que ir. Acá arriba que hay un refugio, ¿no? Vecindad... Uy, bueno, no sé qué tan refugio es, pero sí. Cheldines... Nadie tiene encima la mierda que necesito. Eso me da rabia.
puede ser que todo, de todos los mercaderes que hay, nadie lo tenga. Acá está el Martín este. La vieja. Creo que con ellos no tengo tema de conversación. Es con el que está abajo. ¿Cómo puedo ir acá abajo? Ah, acá. A ver, vamos a verificar, pero creo que no. No voy a entrar a la casa para hablar con la vieja. Encima la vieja... Señor Tippers. No, señora, ya le dije que yo no soy el señor Tippers. Ay, pero señor Tippers, ¿por qué dice eso? No, no tengo nada. Y negocios que no vende nada que me interese. No, sí venden lo mismo. O sea, estas dos cosas quizás sí. Aunque están un poco caras. Mira, 50. Bueno, está 30. A ver, vamos a comprar esta. A ver qué es eso. ¿Se puede saber? Inventario, a ver. Tengo basura. Ah, no, estas cosas son para vender. Oh, es muy largo. Ah, pero me da una pista de la vieja. Me sirve. ¿Y el otro? 50, vale. Bueno, a ver, tengo para pagar 50. Sí, dale, a ver. Vamos a pagarlo. Ya fue. Me da lore, supongo, ¿no? No creo que sea más que lore lo que me da. ¿Dónde es el inventario? Me pierdo tanto en esto. Acá. No sé qué me dio. Vamos a hablar con la vieja entonces, ahora que tenemos data de la vieja. Dele, señora, ábrame. May I come in? Of course, of course. No se siente, señora, que voy a hablar con usted. Dr. Tippett. Que no soy el Dr. Tippett. A ver. Tell me, Enid, why do you feel guilty about your son? I know I'm a burden to my Jack. I know my mind and my thoughts are drifting away. I'm so sorry. I can't help it. This is not your doing, Miss Gillingham. You do not have to apologize for your condition. Of course I don't, Doctor. I've done nothing wrong, I swear it. What exactly are we talking about here? Solo eso sabemos, ¿no? Sí. Goodbye. Adiós. Y el otro señor con el que tenemos que hablar estaba acá. Acá está. Bueno, este no se ha convertido, los otros sí. Good evening, Mr. Throgmorton. Doctor, A ver acá. You've never faced, let alone killed, a vampire Ichabod. You're a fraud. No, I'm not. I may embellish the truth concerning my achievements, but I'm totally dedicated to my quest. You mix your beliefs with myths. In the end, you're no better than the other lunatics howling at the moon. well, that's No. not true, sir. I've already faced one of these creatures. Oh, really? And you're still alive. Well, we did not actually fight. I let it go. Claro. I entered the vampire's den. The stench was terrible. I was ready to kill it. But then I saw it. Just a suffering soul like you and me. I spared her. Nada más. Adiós. Goodbye. Vámonos ahora. No sé si por acá se pueda. Ratas. Ratas, ratas, ratas. Despicable. Come, come rata, come rata. I have this thirst for blood. Rata, 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 rata. I can't believe I'm doing this. En vez de ella se arrebata, es ella come rata, 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 rata. Boom, boom, come rata. Y yo no sé lo que le pasa. Perfecto, ahora estamos en el muelle correcto, ¿no? Sí, señor, así es.
Bien, la cosa es dónde es que hay que ir. Ok, hay que ir por acá. ¿Acá adentro será? Hola. Good evening, Mrs. Fishburne. Sí, creo que es acá. May I come in, please? Of course. Dr. Reed. No, esta es la casa de la señora. No sé si podemos hablar con la señora, a ver. It's locked. What can I... Silencio. No. Adiós. Goodbye. No entré a su casa para nada, señora. Let's grow eyes in the back of that Evening. Evening, Miss. Nada por acá. Are Nada. you worried? I never No, said no, I'm no. sure. So long. Nada. ¿Y el otro viejo? Este. Good evening. Yeah, No. No. Goodbye, Miss. Goodbye. No, no, no. No entiendo dónde es que es la supuesta zona. Parece un hombre bastante irritable y no muy amigable. Me confesó que perdió el collar que quería darle a su mujer. Si con eso puedo ayudar a que se calme, quizás deba intentar encontrar el regalo perdido. Pero me está marcando venir acá. ¿Y dónde está el collar? Acá. ¿O está quizá por acá? No, es que acá me estoy desviando, no es por acá. Arriba no puedo subir a ningún lado o algo así, por lo que veo. No entiendo. O sea, si me está marcando acá es que tengo que venir acá a hacer la misión o cómo. Hmm. No, tampoco. A ver. Se supone que es acá. ¿Arriba será? ¿Y cómo voy a ir arriba? ¿No se puede? No entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo nada. Quieren que vaya a zonas que no se pueden ir. ¿Y esta gente? Good evening, Miss. I am Dr. Reed. May I ask you a few questions? Who are you? What do you want? As I just told you, Como I'm le a dije, doctor soy el doctor. from Hola. Pembroke Hospital, actually. The Pembroke Hospital, you say? I ain't paying any bill left by Clay. I'm not here to collect payment, Miss. Miss Edwina Cox. Edwina Cox. Hola. So what do you want then? Fancy buying something from me, maybe? A ver si vendes algo. ¿Qué vendes, por favor? Can I see? As long as you have... Ay, pero no vende nada que yo quiera. Tengo un collar, pero no sé si ese es el que quiere. Para comprar no te quiero comprar nada. Vamos a Good charlar. evening, Miss Cox. Hello again, Dr. Reed. What do you want? Preguntas quiero. Nada, no te puedo preguntar nada acá. Vida en Londres, a ver. What can you tell me about your work? I'm a businesswoman.
I buy and sell things, and I send my wet boot boys after anyone who don't play nice with me. Gang member and shopkeeper. Can't be easy running double shifts. If you're interested, I may find use of a doctor who can freely walk across the city, you know. You're quite blunt, aren't you? I like people who know what they want and say what they think. This is a time of great opportunity for those ready to embrace their destiny. Está bien. I'm not interested in a career in the criminal underworld, Miss Cox. Fair enough. Stay away from us then, if you don't want to get hurt or worse. Since my return from the war, I don't feel that concerned by threats, knives, or even bullets, if you must know. That's exactly what that stupid trade unionist claimed after he attacked one of us. Booth and I reminded him a bullet beats words every time. Booth Bixby. ¿Sabemos algo de ella? A ver. What can you tell me about this part of town? You can't trust anyone around here. As soon as you lower your guard, you can be sure some arsehole will take advantage of you. Okay. You sound like you're thinking of somebody in particular. Take the gravediggers of Southwark. They must pay me every week, but it looks like they forgot who gave them permission to steal from the dead. Looting corpses in a mass grave. That's... No, qué hijo de puta. is a new low. Literalmente. Hey, since you're a doctor and all, maybe you can access that forbidden area and remind those bastards what they owe. Sí, estaba pensando. Really? Don't you think that's a little bit excessive? Bastards, all of them. This region only responds to violence and threats. You still use your husband's name, Edwina. Why is that? Why shouldn't I? He may be a bloody bastard, but I'm still his wife and his name means something round. Y no sé, yo no usaría nombre de mi pareja, digo nombre de apellido de mi pareja, la verdad. In Clay's case, I'm not against a medical mistake or a little help from the Spanish flu. Okay. Tell me about the man you and Booth killed, Edwina. The bastard killed one of us and received retribution. There's nothing else to say. And your conscience is clear. You kill without hesitation. Violence is an efficient tool, Dr. Reed, when used properly. So you decide who lives and who dies, just like that. Yes, Claro, Doctor. así de simple. Just like that. I'm not saying it's fair. I'm saying it's my way of dealing with troublemakers. What happened exactly? I don't know and I don't care. One of ours was killed by that communist bastard, but he didn't brag for long. So you have no idea what really happened, but you executed him anyway. No one messes with the wet boot boys, Doctor. This is our territory and this is our law. Okay. Have you got any news about Sean Hampton's shelter? Rumour has it he's started some sort of gang of his own. Soldiers of Christ, something like that. ¿Y la Are you situación de worried Londres? about the sanitary situation in London? The bodies are piling up, but I'm not afraid. I'm still alive and I intend to stay that way. Bueno, está bien, una señal de bastante carácter fuerte, ¿no? Ya la tenemos desbloqueada, acá están los dos, Edwina y Podbidig. Estos son los dos que me faltaban. El otro estaba por acá, lo vi. Acá está. Está con un arma ahí disparando el loco. Good evening, sir. Who the fuck are you? Don't you see I'm busy here? Dr. Jonathan Reed, that's who I am. Hola, buenas tardes, soy... Some fancy gentleman we've got here. Clear off. We don't want strangers on our streets. So you won't tell me your name, then? The name is Booth Digby. Maybe I'll ask my boys to break one or two of your bones, just so you remember it. Qué amistoso, ¿qué? Have you heard anything about Sean Hampton's shelter? It used to be a safe place. I'm not sure that's the case anymore. Are you worried about the conditions in London? I've heard rumours about some sort of militia patrolling, killing the sick. The wet boot boys are overrun. Are you some kind of vigilante patrolling these streets at night?
Something like that, but the police aren't in charge here. We are, see? So, tell me about your gang, then. What? Have you got a death wish? You really want me to answer that? Well, yes. You seem so proud of your status. Why not tell me who you're working for? Oi! I'm the boss, all right? The Wet Boot Boys work for me. All of them. Botas mojadas, Situation ok. around here is better than other districts because of us. Because of me. So you're a concerned criminal, is that it? Using funny jokes about me and my boys, are you? Fuck. You must have some balls. I saw many men like you during the war, Mr. Digby. Greedy little cockroaches who feed on despair. I could kill you for saying that. But, nah. You've been a soldier. I can respect that. Ok. What can you tell me about this part of town? Things ain't that bad, thanks to us. We give people what they need, and we control this borough. Well, you're not doing a very good job. People are still dying here like everywhere else. Yeah, well, we can't be everywhere all the time. And Edwina says if we can find more guns, we could be more efficient. More efficient? Really? You should probably tell Mira Edwina vos. that guns are useless against diseases and infections. Incredible. You know what? You're lucky she can't hear you right now. She's more smart than patient. My sweet queen of the docks. Reina de los muelles, que mal suena, boludo. Tell me about the man you killed, Booth. What happened? One of us had been killed, so we had to retaliate. That's the whole story. There has to be more to it than that. No, really. One of us got killed, so the killer had to die. That's how things have always been done round here. No one gives a shit. Are you so heartless that you could pull the trigger and kill someone without even blinking? Have you looked around recently? Do you really think one more body will make a difference? Y lastimosamente, por más de que cure a todo el mundo, la zona está muy crítica aún. Goodbye. Adiós, señor. Qué tipo tan raro. Los dos tienen fatiga. Ah, no, fatiga y resfrío tienen. Good evening. Hello again. Hola de nuevo. Preguntas personales acá. Booth Digby looks at you with love-struck eyes. Tell me, Edwina, is the feeling mutual? You have no idea how refreshing it can be for a woman to receive all the pleasure she needs. For once. I'll take your word for it. What is it, Doctor? A woman's not supposed to talk about these things. I believe you manipulated Booth Digby to get everything you wanted from him, both inside and outside the bedroom. The poor bastard is good to me, if you must know. He makes me feel good. And that's a first. So you're just like any other couple, after all, are you not? Yeah, we're so ordinary that I'd put a bullet in his head if he ever cheated on me. Tranqui. Bueno, no tenemos más nada. Goodbye, Miss Cox. Creo que tenemos que hacer tanto fatiga como resfrío. Unos remedios ahí. Ahora vamos a probar a hacer esta, que está un poquito más cerca. Así que tengo que recuperar unas botellas de gin. No.
Quizá tenga que subir. Mira, una puerta que estaba cerrada, abierta. Tom has Acá so está, much alcohol, he nice. could keep this district afloat for quite some time. Bien, misión hecha. O sea que es muy probable que lo de este hombre, aquí, el del collar, sí está bien la ubicación en la que estoy. Lo que pasa es que no debo estar bien en lo que es la altura, porque no puede ser que no me aparezca como me acaba de aparecer lo de la misión esta. Vamos a devolverle las botellas a este hombre. Welcome back, Doctor. What can I... ¿Cómo le devuelvo las botellas? Ah. You lied to me, Tom. Your warehouse wasn't empty. It was inhabited with armed vigilantes. I'm sorry, Dr. Reed, but I thought those Prewen guards would be willing to let someone like you pass without trouble. That was devious of you, Tom. Next time you can bloody well go yourself. I apologize, Doctor, but it's just that I prefer to avoid the law, its enforcers, and all manner of thugs in uniform. Yo, literalmente. There was nothing left in the warehouse. The new owners must have helped themselves to the supply. Fair enough. I guess it was a long shot. I just hope those drunk bastards didn't give you a hard time. Nada. Bueno. Investigación completada. Otra misión hecha. Yo creo que este tipo llegué tarde porque ya estaba muerto. Y parece que puede no morir este personaje. La verdad que no entendí. Es el único que se me ha muerto por lo que estoy viendo de los NPCs. El único, mira. Sí, el único de todos los NPCs. Me falta uno acá también, pero puede ser que también esté muerto porque no lo encuentro. A ver, pegar 5 carteles en las calles de los muelles del East End. Quemar todos los carteles. Acercarse a los sepultureros. Esta no la puedo hacer, no entiendo. Esta. ¿Adentro de la casa será? No creo, pero por mirar. Good evening, Mrs. Fishburne. May I come in, please? Of course. Dr. Reed. Does grow eyes in the back of that head, sir. Gentlemen are easy targets in these parts. No. No, no, no. 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 La verdad que no sé. Esa no sé cómo hacerla. La voy a buscar en otro momento. ¿Cómo se hace? A ver, ¿esta dónde quiere que vaya?
Ah, acá. Pero yo estuve acá. Oh, señor, ¿en serio me va a hacer ir hasta ahí? Esta. ¿Dónde quiere que pegue los carteles? Ah, en este lado. Oh, en este lado, ¿saben cuál es el problema? Está lleno de enemigos de este lado. Lleno, 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 lleno de enemigos. Está en el lado ese, sí. Está lleno, 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 lleno de enemigos. Y si nos vamos a la casa de Lady Ashbury a hacer la misión principal de una vez, porque ya me aburrí de hacer las secundarias, la verdad. Me quedan 3 nada más, pero no sé cómo hacerlas, sinceramente me estoy volviendo loco. Foolish girl and her pre-principles. She's got no idea who she's dealing with. No, vamos a ver si me puedo ir a la misión principal. ¿Cómo podríamos ir ahí? A ver, por acá. ¿Se puede? It's locked, all right. No. Must look a fool. Heartens me to know you can't see me. Por acá. Por acá sí. No, para acá. Vámonos para acá. Bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No entiendo nada. ¿Qué ocurre acá? Bien, es por acá. Pero no entiendo nada. ¿Y cómo voy a la mansión si no puedo ir por ahí? No entiendo. Ah, por acá. No sé. Cada vez veo menos, boludo. No. Ah, por acá. No, tampoco. Pero... así. Si yo no puedo correr, ellos pueden correr. No entiendo nada de esta zona. ¿Por qué no puedo ir como yo quiero? Ay, qué estrés esta zona. ¿Por qué no puedo caminar acá? No entiendo nada de esta parte. Ay, qué estrés. Pero... es que ¿por qué? Mira, hay una pared invisible, no puedo pasar.
Ay, qué estrés, men, qué estrés. Me está matando la vista. ¿Qué es esto? ¿Aturdimiento? ¿Eh? Encima le doy a la F y no pasa nada, no entiendo nada. No puedo caminar, no puedo pasar, no entiendo nada. No entiendo nada. ¿No se habrá bugueado el juego? A ver, regresemos al menú principal, sí. Puede ser, ¿no? Es que no entiendo nada. Tipo, no entiendo por qué no me puedo mover libremente. What? Se quitó la cosa roja esa que estaba. Ah, pero está cerrado. ¿Y cómo paso acá? Ah, entonces, en este caso sí voy a tener que dar la vuelta por donde estaba dándola. ¿Pero qué era ese aura roja y por qué no me dejaba caminar? No entendí para nada, ¿eh? Pero... ¿Juego otra vez con ese modo caminar de mierda? No, por favor, dale. Whatever this poor woman did, nobody deserves this kind of punishment. Otra vez, acá esta parte. Ay, ¿por qué? No entiendo esto. ¿Qué es esto? You must prepare, child, for the earth is bleeding and the harvest is upon us. Stay away, whoever you are. This is no time for petty quarrels, my champion. Can you not hear? The famished queen has awoken. I am not your champion. But of course you are, son. As surely as you are the blood of my blood. ¿Qué se fumó este? Kill Mary. I have known your pain, child. Do not succumb to... Silence! I dismiss you, now! The land calls for a champion. All and everyone needs... Ah, perdón. Silence. ¿Ya está? Oh, milagro. Puppet shows. Milagro, se fue esa mierda de aura roja, boludo. Qué estrés. ¿Acá qué hay? Por curiosidad. Hay loot. No mucho, pero había, mira. Ah, y se puede ir enfrente, pero ¿para qué? A ver, ahora, ¿cómo llego? Tengo que darme toda la vuelta. O sea, por acá arriba tengo que llegar. O por acá arriba. I cannot enter. Y está cerrada. Uy, casi me lo pongo a dormir el personaje. No, no, no. Tengo que hacer un resfrío, ¿era? Sí o sí. Ah, y la fatiga me consume un coso de eso de la sepsis. No, gracias. No lo voy a hacer entonces. Lo siento por los que tengan fatiga entonces. Lo lamento. Fatíguense.
Por acá yo estoy persiguiendo a Mary. Quizás este sea el único lugar por el cual puedo llegar a... Está Lady Ashbury. Es que no se me ocurre cómo llegar, si no... No, porque esto es para ir al cementerio, este camino. Tipo, estoy yendo completamente todo para el otro lado. Yo al cementerio no quiero ir. ¿Hay algo acá? Sí. Acá, también ya está abierto. Es que no hay otra ruta, tipo por acá, no. Y esa puerta que vimos está cerrada, o sea que no puedo ir por ahí. Cerrado. ¿Y cómo voy entonces? ¿Cómo voy, juego? ¿Cómo hago para ir? Si todo está cerrado, ¿cómo hago para...? No me puedo... mover bien. Se movía como chueco el personaje. Yo tipo... no me puedo mover bien. Bien, bien. Haberlo dicho antes, juego, que puedo romper eso. It's locked, all right. Bueno, nosotros tenemos que igual doblar acá, se supone. Hay unos tipos peleando ahí. Bueno, es que la verdad es que me chupan huevo que peleen lo que quieran pelear. ¿Quiénes son? Un Econ con unos verdugos. Yo tengo que meterme por ahí enfrente, ¿no? Perfecto. No creo que me hayan dado nada muy importante. A ver. No, pero bueno. Ok, entonces... Y yo tengo que venir acá. No. No, la puerta de al lado. Ja. Acá no, la de al lado. Acá tampoco. La de acá al lado. Acá, wow, la mansión teníamos que venir, boludo, literalmente. ¿Qué onda? ¿Allá hay gente? Uy, otra vez puse el modo caminar, no. Hay unos tipos pegándose. Uno está full vida y el otro no tiene casi vida. Bueno, me alegro por ellos. Yo me voy. So this is where she lives. What a splendid house. A ver si está en casa la señorita. La señorita. Bueno, curamos bastante gente hoy. Creo que fue un directo más curando gente que otra cosa. Mansión de Ashbury. A ver. Buenas. Dr. Reed, welcome. How are you? ¿Cómo le va? As good as one can be, considering the circumstances. Yes. Death and affliction seem prevailing themes of late. Please, come in. We have much to discuss. Okay. I hope I haven't disturbed you. Not at all.
Actually, I was counting on you visiting me tonight. How strange, this painting. Beautiful, melancholic, yet with a haunting dignity. Indeed. A long time ago, a friend asked me to paint this for him. But I kept it in the end. O lo mataste al amigo. I did not know you were a painter, my lady. There are many things you do not know about me, young Ekon. Jonathan, por favor. Call me Jonathan. Please excuse my behavior, Jonathan. I tend to tease my friends when uneasy. What is bothering you, my lady? Your letter was quite alarming. We will talk about this in a few minutes. For now, I would like you to tell me about yourself. Ok. How have you been since we last met, my friend? Como el culo. Mary era la mujer vampira asesina. Mi creador debe ser poderoso. Vamos a decir... Porque es mi turno de hacer preguntas. No, vamos a hacer esta. My sister Mary. She was made a vampire in the same way I was. She was the one killing. El asmo. Du-Duuu, deja este juego feo y anda para el Overwatch. El Overwatch. No, lo tengo desactualizado me parece. Pero podría ser. ¿Por qué querés que juegue Overwatch? ¿Pero por qué juego feo? Está bueno este juego, asmo. Maté a Mary 2 veces, no quería esto. Vamos a decir I esto. swear I did not intend that. If only I had known then how vampires are created. That is the scientist speaking. In truth, most of us do not know how it really works. Personally, I make sure my prey will not return to haunt me. What do you mean? I am merciless, Jonathan. I only feed on the dying, and I make sure they are dead before leaving their remains. Ok. Es broma, creí que no jugaba... que yo no jugaba a esto. Lo dejé abandonado, volví después de 2 años de jugar esto. She implored me to put an end to her misery. But still, I felt I had taken her life twice. I am so sorry for my accidental cruelty. Had I Se me ocurrió volver a jugarlo porque van a sacar el 2. Entonces, bueno, quiero tener conocido el 1, ¿no? There is no need to apologize, my lady. Your words have been most helpful in these difficult times. Thank you, my friend. If only we could have guided your poor sister through her terrible nightmare. Sí, pero no pudimos, lastimosamente. Ah, el Overwatch. Sí, no lo juego mucho, la verdad. Manu lo I juega. came to the conclusion that my maker, whoever he might be, must be a powerful vampire. Certainly extremely old. How have you reached this conclusion? ¿Cómo se llama? Es más, lo borré de Battle.net y me lo instalé en Steam, en el Overwatch, para que sea más cómodo, pero... No, ni siquiera lo juego, la verdad. Sentí su poder, parecía no tener tiempo. I felt this power radiating like an aura every time he appeared. Most ancestral vampires of England were killed by the Guard of Prewen half a century ago. I wonder who your maker could be. You have no idea who he could be? Some of the Dijo que ancient no. ones fled England. Some may still be in hiding. All I know is you, my friend, are a pawn in some secret and obscure game of chess. No me digas. He is the only immortal I've seen appear in an ethereal form. His voice, his words seemed ancient. It was disturbing. I am afraid you are right. The simple fact that your blood made Mary such a strong Ekon proves that you must be of ancient lineage. Ok. Y bueno, vamos con la última, ¿no? A ver qué dice el señor Asmo. Van a sacar un renueve. Deberías jugar los primeros 8. Sí, estaba pensando. Sobre todo los que me faltan. Estaba pensando en jugarlos. Sí. ¿Verdad? No han habido indicios todavía del renueve, ¿no? Ahora tenemos en unos días el DLC de Ada. ¿Qué onda? ¿Te lo vas a comprar, Asmo? ¿O vas a esperar a que esté en oferta, algo? ¿Qué onda? Cuente. Supongo que el Mercenarios ahora si meten a los personajes gratis como Ada y Wesker, supongo que sí, pero...
I think Intuyo que I no, el should ask DLC de the salida no lo questions, creo que Your lo compres, Ladyship. ¿no? After all, it was you who invited me to settle this most urgent of matters. Fair enough, Jonathan. The situation is critical. We do not have the luxury for etiquette. Please do not misunderstand me. I would be delighted to discuss mundane matters and idle trivialities. If we survive the dark nights to come, we shall have all the time in the world to speak, you and I. For now, please follow me, Jonathan. No puedo gastar plata, chale. Viene la cirugía del ojo. Toca hacer I must say, your agujeros. house is Está exquisite. bien. Tocará One of the esperar advantages entonces. of living forever is having the time to be selective with one's furnishings. Bueno, tremenda casa la señora, ¿no? Y yo estoy todo empapado, boludo. Tea served. You can still drink tea. Can't keep it down, but I do so enjoy the aroma. Let us toast to make-believe. And of course to your health, Jonathan. ¿Le habrá puesto algo al té? And to yours, my lady. A ver. Please, call me Elizabeth. Elizabeth, ok. So, my lady, why truly did you invite me here? Para I've been asked to besuquearnos, deliver ¿verdad? an official invitation to meet the Ascalon Club. Esta quiere que nos besuquemos, ¿o no? Esta me invitó para que nos besuquemos. A ver. Pero algún día lo compraré, supongo. Está bien. Me volví algo retractor del R4 Remake. Porque el juego está bien, pero no lo he vuelto a tocar. Ah, sí. Yo he estado jugándolo, no muy seguido, la verdad. Debo tener 50 horas en el juego, ¿no? En total. Lo estoy jugando, por ejemplo, ayer estuve sacando todos los tesoros del pueblo, ¿no? Ahora voy a hacer lo mismo con el castillo y después con la isla, pero no lo estoy jugando mucho tampoco, es verdad. O sea, cuando tengo ganas, tiempo, más que otra cosa, no en otro momento. Dedicarle, a ver, vamos a preguntar primero, a ver, ¿debería confiar en ellos? ¿Por qué usarla usted? ¿Quiénes son? Vamos a preguntarle primero quiénes son, a ver. Who are they? Really? They are the embodiment of vampire law in Britain. Some say they influence the destiny of the Empire. Some believe they merely protect it. ¿Cuántos son? Combatirá contra Priwen. Priwen son como los cazadores de vampiros. How many are they? Only a small number of powerful and deceitful immortals. All of them entangled in a sticky web of shadow cabinets, influencing trade. A ver, ¿y van a combatir Will contra they fight estos? the guard of Priwen? I doubt it. Fergal was Lord Redgrave's executioner forever and a day. By defeating that beast, you deprived them of a powerful weapon. Ok. Seguimos. Why use you to contact me? Because they know we are close. The Ascalon Club has many spies. Their main occupation is gathering information and then deciding how to use it. ¿En qué estábamos? Vamos a preguntarle si la Have they amenazaron. threatened you in any way? Not at all. Their message surprised me at first. But it is only logical, considering the critical situation in London. Y a ver, ¿y por qué no Why pedir? not ask for your help? Since you are obviously a powerful and influential immortal yourself. You have to understand that I am invisible to the eyes of Ascalon, for I am a woman. That suits me well, as long as they leave me alone. Ok, seguimos. Vamos a preguntar esto. Should I trust them? Of course not. Do not misunderstand me. They can be very useful, but I believe their long-term goals differ from yours. Debería mentirles para reunirse con ellos. Should I lie to them? We all lie, Jonathan. It falls to you to choose your behavior. The most important rule is to show them due respect. Ok. Why meet them then? Because nothing truly important can be achieved in this city without their consent. They could be powerful allies in this current situation. Ok. Y lo último. They have done nothing but impede my investigations since I became known to them. Why would they want to see me now? I guess they now see you as Ascalon material. They must have found out what happened to your sister. Proof of the potent blood flowing through your veins. I'm not sure I can accept their invitation. I have seen their handiwork.
how Fergal the Beast imposed the club's law. You have no choice, Jonathan. Even I would not openly defy Lord Redgrave, the chairman of the Ascalon Club. What can you tell me A about ver, Lord ¿quién nos Redgrave? puede decir de Lord Who is he? Redgrave? Lord Redgrave is the founder and chairman of the Ascalon Ah, Club. es el fundador, bien. Most mortals know him as the Earl of Bristol. He is rich and extremely influential. Se reunió con él, ¿qué edad tiene? Have you met him? Only on rare occasions, for he never goes outside the club. And women are not awarded membership, even immortals. ¿Qué edad How tiene? old is he? How long has he been a vampire? Lord Redgrave claims to be the progeny of William Marshall, the most valiant knight who ever lived. If that is true, he could be very old. How powerful is his reach? The Ascalon Club may be the most influential secret society in England. Not all its members are immortals, but they are all very powerful. ¿No todos son They're inmortales? not all immortals. How is that? The club is mainly comprised of political figures who seek the safety and expansion of the Empire. The most loyal are awarded immortality. Bien. Any familiar or famous names? As the richest, most relentless British tycoon, Aloysius Aloysius Dawson is considered Dawson. ideal Ascalon material and has been watched for years. Bien. Y ahora vamos a aceptar la sugerencia entonces. If you are convinced I must meet him, I will heed your advice. Thank you, Jonathan. I understand your reluctance to brush shoulders with London's vampire elite. But we have no choice. Is the situation that critical? Yes. The Guard of Prewen has called for a second great hunt of our kind. And they will stop at nothing to eliminate us. Chale. Will the Guard of Prewen and the Ascalon Club fight each other? I doubt it. If Prewen really launched a great hunt, I think most of the Econs I know would flee the country to escape the bloodbath. I think I saw them kill an Econ on the way to your house. Sí. They seem to have a list with names. To launch another great hunt, they must have collected intelligence on vampire identities and whereabouts. They are a resourceful lot. Should we fight back? I will not be hunted down like an animal again. I admire your courage, Jonathan. But the best way to fight them is to put an end to the epidemic. This is the only way to clear the air. Ok. What is a great hunt? The first great hunt was launched about 75 years ago. In just a few nights, the Guard of Prewen located and destroyed most of the old British vampires. How did you survive the first hunt? I fled, Jonathan, like most vampires who survived that slaughter. And I secretly came back when I was sure they had lost my trail. Why start a second one? Prewen has always seen us immortals as a threat to mankind. My guess is they suspect one or more of us as the cause of the epidemic. Bueno, entonces debo You should escapar. flee then. Leave London, the country even. I have seen the Guard in action. They are merciless. Your concern warms my heart, Jonathan. But fear not. If the situation gets too dangerous, I shall retreat to my secret Scottish manor. I could hide you in my luggage, if you wish. Thank you for the offer. I shall keep it in mind, but I have much to do here. There is a question I must ask you. Could Lord Redgrave be my maker? I doubt it. If Lord Redgrave had made you his progeny, he would not have seemed so surprised when you demonstrated the strength of your lineage. Bueno, What ¿cuál es is el the plan? The plan is we both try to save this city, you and I.
¿Y ahora y a qué hora drenas a alguien? ¿A qué hora le chupo la sangre a alguien? Cuando la señora me deje de dar la chapa. How can I save London? The epidemic is the priority. You must find its origin and put an end to it. Cuando la señora me This is deja the la best chapa, way to solve the crisis. mordisqueamos algo. ¿Y usted qué va a hacer? I still have contacts and old friends in this town. I shall make some inquiries and attempt to learn more of the situation. We need clarity. Clarity. A ver, Clarity. Alguna vez encontraré a mi creador, sí, eso seguro. Maybe not, Jonathan. ¿No? We know for sure you were made by a powerful vampire, but most of those fled England long ago. El Fran, la Segda, tanto tiempo. ¿Y qué se despierta hasta ahora, boludo? ¿No son como la madrugada en tu país? But I have to ask. Was it you? Did you make me? Oh, Jonathan. I know you shall always have a gnawing doubt about who made you an immortal. But I swear, Menos mal, señora, menos mal. Ninguna pista. Qué pesado que es con la pregunta, che. You have no idea at all. You seem to know so many things. Cenando y jugando. Juá. Even if I had my suspicions, Mátala, y te juro, boludo, si pudiera. No, pero debe tener un nivel 70 la mina. inquiries and keep you informed. Te intenta matar, me hace concha. Bueno, hay que encontrar opuesta entonces. I will have to find the answer to this mystery. And I shall help you in your research, I promise. For now, you must go to the Ascalon Club and play their game. Will I see you again at the Pembroke Hospital? No, you will find me here if you need me. I shall conduct inquiries alone, and we can then share our discoveries. Ok. ¿No va a regresar al hospital? Visit Pembroke again. No, I must remain discreet and avoid attracting attention to Pembroke Hospital for the time being. But how will you sustain yourself? I shall not, Jonathan. Fear not. I'm used to it. Bien. ¿Cuándo nos vamos a reunir de vuelta? As soon as you meet Lord Redgrave, I suppose. Fear not, my dear. I shall only be Yo creo que este hombre, el tal Redgrave está en la zona que todavía me falta descubrir. Es lo más probable. Bueno, muchas gracias. For all your support and your help, my lady. Could you do me a last great favor and call me Elizabeth? I should be honored, my lady. Then it is settled. Finally, some good news in these dark hours. Thank you. Muchas gracias, Elizabeth. ¿Me puedo ir? Appreciate the advice. I had best prepare myself to meet this Lord Redgrave now. Bueno, me voy a ver al señor ese. To meet the Earl of Bristol in the flesh, so to speak. Something tells me you're not very keen on the man. Don't get me wrong. The gentlemen of the Ascalon Club are honorable, but their attitude and opinions are somewhat antiquated. I see. As long as they deny access to female applicants, I will leave them to their antediluvian considerations as to the natural order of things. Jonathan, promise me you'll be careful. Que sí, que sí. But why the fear? ¿Me va a dar el beso ahora sí? Look at me, Jonathan. I am. I mean, really look Ok. at me, young What? Echo. No, ¿qué le pasa a la tipa? Le podemos ver el corazón bombeando, el cuerpo. What the fuck. A ver. We may be deceptive by nature, but this heart of mine has always told the truth. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Elizabeth. Ay, la Elizabeth. Go, my friend, but come back to me soon. Una tensión sexual. ¿Cómo está ¿Dónde está el meme de Viviana Canosa que dice se puede sentir la tensión sexual entre ellos dos? No, increíble, increíble, dice. Es buenísimo ese meme. Puedo escuchar cómo crece mi vello facial mientras esos dos lepos hablan. Ay, te juro, bro, qué horror. Me da chapa terrible. Pero es que esa era la misión. O sea, esta es la parte de la misión principal. Estuve todo el día curando gente y haciendo misiones secundarias, boludo, hoy. Recién ahora se me dio por ir a la parte de la misión principal. Y el señor está en... Uy, no, que estoy cliqueando cosas que no tengo que cliquear. Para. Sácame esto.
Sí, en West End, ¿vieron? Está en la zona que me faltaba desbloquear. Bueno, acá está, mira, desbloqueada. Pues nada, tendremos que ir ahí. So, time to visit the Ascalon Club. Y supongo que es por acá, ¿no? Sí. Acá hay sangre. Pero acá me voy para otro lado, ¿no? Ah, es que está cerrado acá. I cannot enter. Sí. Entonces sí tengo que ir por ahí. Oh, acá hay gente peleando. Hay un Econ peleando con unos soldados. Y si los ignoro, estaría genial, la verdad. Ah, ya. Ah, ya me dolió. Ah, ya me duele. ¿Estamos bien por acá? ¿Qué sé yo? Sí, no estamos yendo mal. Sí, puerta cerrada. Ok, por otro lado, ahí hay gente mala, maligna, pedrilosa. Lo dicho, gente mala, maligna, pedrilosa. Quiero correr, me encantaría poder correr, pero el juego no me deja. That was the vampire I saw earlier. This war takes no prisoners. Ahora por acá, ¿no? Sí. Por acá. A ver. Se abre la puerta. Bien. No sé qué puerta abrir. Pará, el personaje se mueve solo. Yo no estoy moviendo. Pará, quédate quieto. A ver, ahí está, se había bugueado. No, pero yo tengo que ir para acá. Sí, para acá. The West End. Never have I felt so sad to be back home. ¿Esta es tu casa? ¿En serio? ¿Por qué casa? ¿Qué zona de casa más deprimente, no? Y acá arriba, ¿para qué subí? No hay nada. Acá hay un señor. Hola, señor. Este no. Ahí tenés tu mordisco, Amba. ¿No querías un mordisco? Acorralado, señor, acorralado. No, me volteó. No, se puso el escudo. Yo también me lo voy a poner entonces. Se te rompió tu escudo, capo. Se te rompió tu escudo, pa. No me puedo mover acá. Vamos a tirar esto, ya está. Pum, pum, pum. Ay, pero ¿cuántas veces va a tener ese escudo de mierda para ponérselo? Es que este tipo es nivel 27, me va a hacer mierda, boludo. No. Chale. Tiene una espada muy... ¿Cómo se llama? Muy rápida la de él. Yo tengo un mazo ahí que es más lento, boludo. Ay, quiero llegar a donde está el señor ese. Y creo que vamos a dejarlo porque ya me aburrí. Aparte me quedan 14% de batería, no sé. Yes, 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 yes.
¿Cómo para hacer eso que dice derrotar al secuestrador, no sé qué? A ver, para. ¿Dónde es eso? ¿Acá? No. ¿Es acá? Sí. Para. Ay, unas maderas no me dejan moverme. Ahí está. Es acá. ¿Y ahora? O sea, sí o sí tengo que matar a este tipo. O sea, si quiero rescatar ese NPC, sí tengo que matar a este tipo. Pero pegale, hombre. Dios mío. Dios mío, péguele, por Dios. Gracias. Listo, señor, ya está. Esto ya lo vimos 40 veces. Está pegado por todos lados ese cartel. Hola, señor, ya está. I'm Dr. Jonathan Reed. Do you need help, sir? I think I'm fine. But what happened to my jailer? Be careful. He's as vicious as he is strong. Lo acabo de You matar. don't have to worry about him anymore. What happened here? I am Tadao Kimura. Tadao Kimura, que es pariente I was de Yui, imprisoned by la this de DVD. lunatic for several days. I thought I was going to die here. You're not going to die now, Mr. Kimura. If you hurry, you should be able to get home safely. It seems that I owe you my life. You have all my gratitude, Dr. Reed, since it is the most precious thing I possess. Ah, no tengo diálogo con este señor. Goodbye, Bueno, Mr. Kimura. adiós, señor. De nada. Mucho para leer. Demasiado para leer, diría yo. Ah, no es tanto, pero no tengo ganas de leer. Bueno, ya tenemos, mira, un ciudadano acá, el señor Kimura. Algo es algo. Así como salvamos al NPC ese. No, pero no puedo pasar por ahí. ¿Cómo hago para pasar al otro lado? ¿Por acá será? Sí, tiene que ser por acá. Y ahora por acá. Acá está. Ya estamos en West End. The heart of British Vampire Society. Hola. Good evening, miss. Oh my god, no. Please, Mr. Vampire, don't kill me. Please, no. I'm too young to die. I No still la have voy so a matar, much to offer señora. No this la voy a world. matar. Wait, no. Why do you think I would... What? Don't worry, Dr. Reed. I know you wouldn't harm me. What? Mother told me bipolar. you were in this part of town and might drop by. Your mother? My ¿Quién es name tu is madre? Charlotte, sir. Charlotte Ashbury. Oh, My ok. mother taught me long ago how to recognize the signs that betray a vampire. I understand she also taught you how to tease and gently mock innocent young Econs. It's a pleasure to meet you, Miss Charlotte. Ok, vamos a What hablar. do you think about this part of town? I was raised here, and I suppose it feels like home. You grew up in this part of town too, did you not?
Nací aquí, sí. Yes, I was born a few streets away. A small world, is it not? Did you ever imagine that my mother was your neighbor all that time? That you could have met her in a dark alley at night? You won't trick me twice, young lady. We both know Lady Ashbury never hunts or attacks prey at random. Come on, Doctor. Don't tell me you never thought about that possibility. Her fangs on your neck. Oh, are you blushing, Dr. Reed? Is there something that's bothering you? Too much selfishness and individualism for my taste. Even when there was no epidemic. Even if that's partly true, may I remind you that many charitable institutions are financed by the selfish and filthy rich. I suppose you're right. But society must reform and renew itself, or we are all done for. What are you doing out here? You mean, what do I do outside at night, since I am a woman? Let me ask you a question, sir. Would you ask the same question of a man? Actually, yes. Sí. I ask the same question to everyone who dares to go outside at night, considering the risks. Well, if you must know, I campaign for the right to vote for all women. Why should I wait to the age of 30 years when men can vote at 21? How are the locals reacting to your claims? People here can't wait for a wall to be built to isolate the West End from the rest of town. That's how progressive they Qué are. progresistas If son. this happens, Emily and I will blow it up. Explosives are very dangerous, young lady. And who is this Emily? She is my best friend, and a suffragette too. She was supposed to campaign with me tonight, but hasn't turned up. Have you any reason to be worried about her? Recently, Emily started to believe in... well, she got interested in vampires. Ajá. I'm afraid she might be in trouble. Let me guess. You spoke to her about us, didn't you? Despite your mother's warning. I think I should try to find your friend. Oh, that would be top-notch. I can tell you where she might have gone. You have my thanks, Dr. Reed. And please, don't tell my mother. Que no. Are you a suffragette, then? Oh, you really are Elizabeth's girl. Without a doubt. All adult women have the right to vote in the US, in New Zealand, and in Australia. But women here can't vote unless they are property owners. No need to convince me. Bastante raro, la verdad, sí. Charlotte. I have shared your opinion for a long time. Even before I met Emmeline Pankhurst. Really? Oh. Now I see why my mother appreciates you so much. Too bad there aren't more men like you in the vicinity. Bien. Tell me Vamos a about preguntarle your todo adoption. What do you y want to know? terminamos el stream acá. ¿Quiénes son sus verdaderos padres? ¿Va a ver? Who are your real parents? Elizabeth Ashbury is my real mother. She raised me and has taken care of me Si all vos my decís... life. I have no idea who my progenitors are or were. Do you live with her? I still spend a lot of time in my mother's mansion, but I have my own house now. I have a life to live, you see? And one day, I'll have my death to face. ¿Y cómo la How conociste? did you meet Lady Ashbury? First, I was an orphan in the institution for girls she manages in the West End. When I was 10, she adopted me, and I have lived with her ever since. Did you know she was a vampire when she picked you? The correct word is Econ. Bueno, Doctor. un Econ. And Si vos no, sabés de I qué te had estoy no idea hablando. why my mother only showed up at night. She told me everything when I turned 16, though I suspected the truth for a long time before that. Bien. Y lo último, What ¿qué sabes sobre exactly mí? A has ver. your mother told you about me? Your name and profession, obviously, and the mystery about your maker. Y sí, las I'm tres cosas sorry que to no hear sabemos. about ¿no? what happened to your sister, sir. Mother says it was not your fault. Does it not scare you to know what I am? What your mother is? Why should it? My mother is the most compassionate woman. Must I be wary of her, Dr. Reed? Or you? No. Of course not. You have nothing to fear from me or your mother. Good to know. And don't worry, my mother told me everything I need to know about vampire tricks, their nature as well as Ah, features. perfecto Your entonces. mother is not like any other vampire I've met. I believe she thinks the same about you, Dr. Reed.
Ay, coqueta la madre. Bueno, y preguntas personales, a ver. Do you know why Lady Ashbury chose you to become her daughter? No, I don't. Each time I ask her that question, she smiles and says it's precisely because I dare to ask such questions. Do you ever regret that she chose you? Of course not. Though I often wonder if she adopted others before me. If so, where are they buried? How was it for them to pass through life with a never-aging mother? Bueno, y lo demás necesitamos pistas. Así que bueno, nada. Gracias, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Ok. Intentaré hacerlo. Bueno, vamos a dejarlo entonces por acá, porque ya vamos casi 3 horas.